Vamos con el análisis premercado de esta semana, que va del 24 al 28 de febrero, donde vamos a analizar más o menos un poquito de cómo han evolucionado ciertas de las proyecciones que tenemos, algunos cambios que se han presentado. En este análisis no vamos a ver absolutamente nada del oro, porque el oro todavía sigue manteniendo su estructura alcista, sigue cumpliendo más o menos la hipótesis que venimos trayendo. Sin embargo, en la extensión del movimiento veo que ya está muy sobrecomprado. Entonces, desde mi perspectiva, estaría esperando mejor que se presenten mayores señales para poder traer un escenario que sea mucho más significativo a nivel de aprendizaje. Lo que vamos a analizar, vamos a iniciar con el DXY, el índice del dólar. Luego vamos a generar una relación con los pares de Forex, donde vamos a iniciar con euro dólar, seguimos con libra dólar, australiano dólar y el dólar contra el canadiense. Y vamos a finalizar con todo el tema de los índices, donde vamos a empezar con Standard Poor's 500 y mirar ciertas relaciones y cómo se está relacionando, también teniendo en cuenta esos movimientos que se vivieron esta semana con relación a todo el tema del consumo, que terminó dando como un panorama bastante significativo en función a los índices y generar como esa relación y esa conexión existente también con el Nasdaq. Entonces eso va a ser todo por el análisis de hoy y vamos con eso. Bueno, el gráfico mensual del dólar en realidad no tenemos como nada significativo en función al análisis. Continúa el mismo panorama que teníamos la semana pasada. Tenemos ya reacción a esa zona mensual, todavía el mes de febrero continúa siendo un mes bajista y tenemos ciertas zonas de reacción como son estas dos. Para mí la que mayor tentativa tiene es la zona más profunda del estiramiento, porque esa es la zona que presenta la mayor capacidad de descuento y donde podríamos encontrar un atractivo bastante interesante en función a la demanda en este caso. Sin embargo, sabemos que venimos de reaccionar de esa zona del mensual, entonces estas zonas son zonas que pueden ser no respetadas obviamente por el precio. Sin embargo, tienden a tener cierta relevancia y a mirar ciertos procesos de confirmación al llegar con ellos, al llegar a ellas, porque ahí puede surgir algún tipo de reacción que pueda ser significativo en un trading intrasemanal o intradiario. Entonces, partiendo de esto, prácticamente continúa siendo como el mismo panorama, se sigue manteniendo como esa expectativa de una corrección mucho más profunda y tener en cuenta obviamente como punto de interés las zonas en las cuales tenemos marcadas que son zonas donde se puede generar un atractivo de reacción. Bueno, yéndonos directamente al semanal, tenemos que este es el punto estructural del precio. Para mí dentro de la estructura del semanal ese es el punto más relevante. Sabemos que miren que por debajo de ese punto tenemos ya la presencia de ese desequilibrio que es el desequilibrio mensual. Sin embargo, teníamos un desequilibrio entre este último movimiento de expansión donde lo teníamos marcado y les mencioné la semana pasada que luego de haber cerrado por debajo de ese punto iba a ser un punto bastante significativo, obviamente, que demostraba o representaba esa fuerza que estaba teniendo obviamente el dólar en función bajista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se empieza a generar mucho más atractivo en función a este bajo de acá, de que el precio vaya a tomarlo. El diario debería estar acompañando esta hipótesis, obviamente. Sin embargo, para mí ese punto ya empieza a generar cierto atractivo porque debajo tenemos esa zona en la que el precio puede llenar ese desequilibrio que tiene. Tenemos ese flotante que ya se convierte en un flotante de liquidez que el precio puede ir a buscar. Y en función a la fuerza y a cómo viene representando obviamente dentro de las leyes del mercado, ese cierre ya me muestra una capacidad de volumen, una capacidad de interés de la posibilidad de ir a buscar zonas mucho más abajo. Seguimos estando dentro de la estructura, sin embargo, la probabilidad ya empieza a ser menor en la continuación, obviamente, de ese movimiento estructural. Sin embargo, para mí va a significar bastante la participación que vaya a tener el diario en los movimientos, que tenga cierta coordinación, obviamente, con esa hipótesis. Si vemos que se empiezan a generar ya ciertos cambios en el diario, que genera la relación dentro del diario con esta estructura, que sería la estructura externa, ya ahí sí podríamos otra vez estar mirando estos objetivos. Sin embargo, yo ya dentro de lo que viene siendo este último movimiento que se está teniendo dentro del semanal, para mí este es el punto que ahorita está representando una mayor probabilidad. Miren qué bien se ha presentado toda la capacidad del movimiento que ha tenido el diario. De alguna u otra forma, voy a ocultar esto para que se pueda ver un poquito más claro. Miren la capacidad que ha tenido el precio en función de luego de su cambio de estructura, en función a ciertos objetivos que son importantes para el precio. Veremos que el cambio de estructura se presentó en este punto y el precio ha logrado mantener los últimos movimientos en relación a sus extensiones. Este era un desequilibrio que teníamos marcados
que de alguna u otra manera está generando como cierto interés del precio y podemos ver que el precio se soporta en él para luego hacer un nuevo mínimo. Actualmente para mí todavía no traspaso como traslado mi punto de estructura hasta este punto de acá, porque todavía sigo teniendo cierta relevancia acá. El precio de alguna u otra forma no me ha mostrado como cierta consolidación a pesar de que el precio cerró por debajo de ese punto. Es probable que de pronto se genere cierto atractivo de que el precio vuelva a tomar ese punto que ya dejó acá y genere un movimiento de rechazo o un movimiento donde obviamente se genere esa tentativa de continuar ese movimiento bajista. Entonces sabemos que nuestro objetivo se encuentra en estos puntos de acá en función al semanal, porque es como ya dentro de la narrativa es algo que nos viene siendo mucho más coherente. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando el precio. Bueno, dentro del 4 horas tenemos que esta fue la última expansión que generó el precio. Fue algo bastante interesante porque fue dejando cierta tentativa acá en esos puntos donde de alguna u otra manera generó un flotante bastante interesante para luego continuar con ese movimiento estructural. De alguna u otra forma, ya teniendo esos movimientos de desplazamiento y teniendo ciertas zonas de reacción, como les dije, el 4 horas puede generar cierto tipo de tentativa en este punto. Sin embargo, directamente en esta temporalidad, este sería el punto estructural. Siempre les he dicho que es muy importante no solamente el punto estructural, sino cómo lo toma, en caso de tomarlo. Entonces mantendría como mis ojos en eso. Este es el último movimiento que se presentó en función a la extensión y en 4 horas me mantendría obviamente pendiente de cómo reacciona a este punto, pero más que todo en cuál es la reacción que el precio empieza a tener por encima de las zonas del 50%, que para mí es donde se encuentran ciertos atractivos obviamente en función a la corrección y estructuralmente me puede generar movimientos de correlación que ya nos permita de alguna u otra forma poder entender un poco de más cuál es ese síntoma que nos está presentando el mercado para poder determinar cuál es la dirección. Entonces, inicialmente yo me mantengo con este tipo de perspectiva. Estos son los objetivos que tengo con el índice del dólar. Bueno, si ya empezamos a generar ese tipo de relación que se presenta entre el índice del dólar y los demás pares de Forex, vemos que tenemos euro dólar en este caso, donde de alguna u otra forma también estamos empezando a presentar ese tipo de reacción en el mensual. No llegamos a la zona, sin embargo, estamos reaccionando al desequilibrio, entonces es importante. Y también ver esa reacción que nos está generando ya el índice del dólar ya nos empieza a mostrar a nosotros como cierto síntoma. Para mí, obviamente, dentro de este movimiento tengo este desequilibrio que es el primer desequilibrio dentro de euro dólar, que probablemente ahí podamos ver algún tipo de reacción. Entonces, para mí, desde mi lógica, yo lo que hago es de alguna u otra forma analizar en ese aspecto, ver cuál es la reacción que se empieza ya a generar en ese punto. Sin embargo, vemos que no es como no se han presentado como movimientos en el mensual que sean lo suficientemente significativos. Sin embargo, se mantiene dentro de la hipótesis de obviamente ya empezar a presentar como esos movimientos luego de generar esta última extensión que presentó el precio. Bueno, el gráfico semanal de eurodólar en realidad a mí me empieza ya a generar como cierto tipo de inquietud porque seguimos manteniéndonos dentro de un rango que se viene presentando el precio. Si yo me bajo de temporalidades se puede ver un poquito más claro ese rango. Sin embargo, para mí ya los puntos más importantes dentro de este último movimiento ya se tomaron. Entonces, ese es el punto estructural que viene trayendo eurodólar dentro de ese marco temporal semanal. Entonces, yendo un poco a la relación que empezamos a tener con el índice del dólar, para mí empieza a generar mucho más atractivo la toma de este punto, de empezar a tomar objetivos que estén alcistas con el fin de obviamente ir a tomar como cierta relevancia a nivel estructural. Entonces, inicialmente para mí ese es el punto que en este momento para mí tiene mayor relevancia y ahí es donde yo tendría los ojos. Me mantendría obviamente en temporalidades diarias viendo cuál es como la reacción que se viene presentando y es como la misma narrativa que vengo trayendo con el índice del dólar. Ver que ese diario sí viene acompañando ese nivel de hipótesis y ahorita lo vamos a ver que se está generando como cierta relación obviamente que genera un mayor atractivo de poder ir a tomar esos puntos. Miren el diario cómo viene desarrollándose en función a sus movimientos. Tengo ciertos altos que para mí son relevantes que el precio ya debería de tomarlos porque tenemos un flotante dentro de la liquidez bastante importante en esos puntos, como lo es este punto de acá, tenemos este alto de acá y adicional también estamos dejando este alto de acá, que a nivel estructural y obviamente a nivel de su último movimiento de expansión
tenemos como ese nivel para llegar a esos puntos. Todavía no se ha alcanzado obviamente el siguiente punto estructural, sin embargo seguimos presentando obviamente la misma hipótesis y en función como a los mismos objetivos. Vemos que la narrativa ahorita del precio ya viene mostrando la capacidad de poder moverse en esa dirección alcista, entonces desde mi lógica me mantendría con los ojos puestos en esos objetivos. Bueno, para mí es importante en el 4 horas que ustedes entiendan algo, y es que en función a los movimientos que estamos teniendo en 4 horas, vemos que el precio no ha logrado llegar a ese punto del diario. Entonces esto todavía sigue siendo la formación de una estructura interna. Entonces probablemente el precio, vamos a ver cómo reacciona a este desequilibrio de acá, que de alguna u otra forma pues fue ese movimiento que tomó estos altos que ya le causa como cierta relevancia al precio. Pero para mí es importante ver cómo reacciona en este último movimiento de expansión que tiene el precio. Para mí lo más lógico sería ver un movimiento de expansión hacia los objetivos. Sin embargo, como todavía no hemos rechazado como ese movimiento y todavía podemos generar un movimiento de estructura interna, el precio fácilmente puede venir, mitigar estos bajos de acá, tener contacto con un nivel de descuento mayor y ahí sí generar ya la correlación que nos lleve hacia los objetivos alcistas. Pero miren la capacidad que viene mostrando el precio a nivel estructural de en realidad en temporalidades mayores por poder ir a tomar esos objetivos alcistas que tenemos. Entonces vamos con el siguiente par. Bueno, libra dólar a nivel mensual seguimos presentando esa reacción que tenemos acá en ese punto de oferta. Interesante esa reacción que presentó el precio, que se confirmó obviamente con temporalidades semanales y el diario estuvieron acompañando ese nivel de hipótesis. Ahorita con este último movimiento el precio logró tomar este bajo de acá, bastante relevante en función a la estructura del precio. Sin embargo, para mí este rechazo de acá ya empieza a tomar bastante relevancia. Me gustaría que el precio lograra mantener este nivel estructural con el fin de, o sea, este último estiramiento estructural lograra mantenerlo a nivel de estructura para luego ir a buscar este próximo objetivo semanal. Pero eso ya es muy largo plazo. Estamos en una temporalidad mensual, eso se puede demorar. Incluso esta hipótesis se puede demorar todo el año y el panorama a nivel económico y macroeconómico, por eso es importante llevar una relación integral en función a los diferentes tipos de análisis que existen. Porque eso es lo que nos va a permitir en realidad poder anticiparnos a estas capacidades de movimientos que puede tener el precio a nivel macro. Entonces, solamente estoy viendo dentro de esta temporalidad esta zona de acá, que es un desequilibrio bastante pequeño, pero que puede generar algún tipo de reacción. Sin embargo, ya ahorita bajándonos al semanal vamos a ver algo más interesante que pueden ser zonitas de reacción que pueden ser que pueden tomar mayor relevancia. A mí me parece bastante interesante algo que estamos teniendo en función a la lógica que vienen trayendo cada uno de los pares, y es que miren que por ejemplo en este caso también tenemos como ese último estiramiento que se presentó también en euro dólar, teniendo ahí el punto estructural, y ese punto estructural ya empieza a generar cierto tipo de atractivo del precio para irlo a tomar. Pero miren que en cada uno de los pares, incluso incluyendo el índice del dólar, luego de tomar ese punto tenemos por encima una zona de desequilibrio. Entonces el precio obviamente tiene la posibilidad de poder reaccionar a la toma de ese alto. Entonces desde mi análisis estamos presentando obviamente el mismo tipo de hipótesis. Seguimos estando dentro de ese último estiramiento estructural bajista que es este. Sin embargo, la tentativa del precio y en función a las zonas que ha venido dejando el precio, este sería el punto más relevante para mí, ir a tomar ese punto porque es un punto líquido, es un punto que tiene un flotante en función a la capacidad de las órdenes y que me puede generar una tentativa obviamente de corrección importante para poder generar ese atractivo que luego me pueda llevar o pueda inducir mayor oferta, en este caso pues de libra dólar. Entonces me mantendría con el mismo nivel de análisis, viendo cómo se viene comportando el diario, no solamente el diario, sino también cómo viene acompañando 4 horas y mantener como esa correlación de temporalidades que me permita a mí de alguna u otra forma poder ver que el precio sí se está dirigiendo hacia los objetivos. Bueno, a nivel del diario, la capacidad que ha venido trayendo el precio ya se logró tomar como esos objetivos de altos que veníamos trayendo semanas anteriores, y esa última expansión que logró tomar ese alto nos está dejando un desequilibrio importante. El precio no ha mostrado esa capacidad, no ha mostrado esa intención de en realidad generar una corrección que sea importante.
Entonces mantengo obviamente viva esa posibilidad. El punto estructural para mí está acá y el precio en el punto en el que se encuentra puede venir fácilmente a soportarse en este punto, a soportarse de pronto en un nivel de descuento relevante a nivel de la estructura. Entonces, inicialmente para mí todavía sigue teniendo validez esa capacidad de ir a buscar esos objetivos alcistas. El precio tiene con qué, la verdad, con la capacidad en la que ha venido generando esa estructura, en realidad a mí me ha generado bastante confianza para poder de alguna u otra forma traspasar esos objetivos y en realidad irme en contra de esa estructura que es semanal. ¿Por qué? Irme en contra de la estructura semanal no tiene nada en malo cuando por arriba de esos niveles estructurales tenemos ciertos atractivos que pueden generar una correlación mayor. Entonces, inicialmente yo lo que vengo manteniéndome es en función a obviamente que el precio siga manteniendo ese nivel de correlación y obviamente manteniendo como esa capacidad de demanda para poder ir a tomar esos objetivos y a partir o luego de que se tomen esos objetivos ya aplicar como ciertos niveles de estudio de correlación con el fin de ver si el precio quiere reaccionar ahí o de alguna otra forma si ya quiere mostrar o quiere continuar con su movimiento. Ya ahí se aplicarían como unos diferentes tipos de análisis que nos puede adelantar o a qué es lo que quiere hacer el precio. En el 4 horas la verdad no hay como nada tan relevante en función a lo que viene, a lo que venimos diciendo. Teníamos acá estos equal highs importantes que dejó durante la semana y que el precio de alguna otra forma ya logró tomarlos y a partir de eso se encuentra como en la misma situación que se encuentra eurodólar, que es reaccionando a un desequilibrio dentro del 4 horas. Ese es el punto estructural, sin embargo, si el precio baja y toma el punto estructural, para mí no tiene, o sea, no cambiaría mi hipótesis porque por debajo de esos puntos estructurales tenemos un punto de una temporalidad mayor que nos puede generar algún tipo de reacción mucho más fuerte con el fin de ir a buscar esos objetivos mayores. Entonces, el precio puede reaccionar al desequilibrio en el cual se encuentra. Todavía no lo sabemos, tendríamos que empezar a ver cuáles son las primeras velas que se empiezan a desarrollar luego de la apertura de mercado. Sin embargo, si el precio baja a tomar el punto estructural de 4 horas, para mí, de alguna u otra forma, también me estaría mostrando esa corrección interna que tiene que tener el precio para poder generar una correlación en aquellas zonas que son como puntos relevantes de temporalidades mayores para así generar como esa reacción y ese atractivo obviamente de demanda en este caso. Bueno, australiano dólar dentro del mensual, bastante interesante en función a los movimientos que ha tenido el precio. Ya estamos presentando ese movimiento de corrección pues que ya habíamos visto. Sin embargo, no cambia nada este panorama que estamos viendo ahora con el panorama de la semana pasada. Es prácticamente el mismo, prácticamente todo está igual. Entonces vamos a ver ya en temporalidades menores a entrar un poquito más en detalle, que es en donde en la creación de esos nuevos movimientos podemos ver de pronto algunos síntomas interesantes. Bueno, la corrección del australiano ya viene siendo una corrección bastante interesante, una corrección mucho más fuerte, donde ya se encuentra una intención bastante interesante del precio. No veo como un punto de reacción lo suficientemente claro en este movimiento. Diría que de pronto como puede ser el 50% puede generar algún tipo de reacción o puede ser también de pronto esta zona acá de reequilibrio o de balanceo que tuvo acá el precio con el fin de también seguir distribuyendo, que puede generar algún tipo de tentativa de reacción. Entonces ahí yo mantendría como los ojos para ver qué punto, qué reacción tiene el precio. Sin embargo, viene siguiendo la hipótesis que traemos tanto en euro dólar como en libra dólar y es que el precio dentro del nivel estructural del diario continúe con su estructura alcista. Vemos que acá, por ejemplo, ya tuvimos acá la toma de este desequilibrio de acá, mostrándonos parte de esa fuerza. Incluso acá tenemos algo bastante interesante que ahorita en el diario lo vamos a ver más claro, que es la toma de este bajo de acá. Cómo tomó este diario y a partir de cómo tomó ese diario, el impulso que tomó el precio para generar esa extensión tiene bastante relevancia. Entonces, vamos para el diario. Miren que acá en función al diario el precio venía generando ese cambio estructural y a partir de ese cambio estructural tuvo una toma de liquidez de ese bajo interesante. A partir de eso ya se vio un ingreso de demanda bastante relevante en función al precio y lo que a mí me genera o me traslada de alguna otra forma el punto estructural hasta hacia estos puntos de acá. Sin embargo, es importante que para mí dentro de mi análisis acá tengo un flotante de liquidez que el precio puede venir a buscar. El caso de que el precio venga a buscar esos puntos de liquidez no quiere decir de que ya haya un cambio estructural completo en el precio. Como les dije, no es tanto como se toma el punto, o sea, no es tanto tomar el punto, sino cómo se está tomando ese punto. Entonces, a raíz de eso ya se viene como teniendo como ese nivel de lógica a nivel de análisis.
El precio se está soportando en este desequilibrio de acá, que le permitió de alguna u otra forma generar este alto. Sin embargo, no traslado mi punto estructural hasta esta zona de acá, porque de alguna u otra forma no me generó como, o sea, no me generó como una tentativa bastante interesante de que en realidad sí se presentó como un desplazamiento del precio en función a esa demanda. Entonces el precio tranquilamente puede venir, tomar ese punto de acá, venir hasta acá abajo y luego generar ya un movimiento de continuación, que ya a raíz de esto tendríamos que estar muy pendientes de cómo se viene formando el 4 horas. Miren acá el 4 horas como en realidad también tiene esa misma relación con los pares anteriores, que estamos reaccionando a un desequilibrio. Todavía no hemos cerrado volumen por debajo de ese equilibrio, sin embargo es lo mismo que les vengo diciendo par tras par. Tenemos este punto de acá que es importante y que es relevante, pero si el precio viene a tomarlo, no quiere decir que ya se generó un cambio por completo dentro de la estructura del precio. Es para buscar de pronto tentativas a nivel estructural o puntos de corrección mucho más profundos que pueda generar ese impulso o ese incentivo de demanda que pueda permitir ya la continuación del precio en su estructura del diario. Entonces, a raíz de eso, yo me mantendría con los ojos muy pendientes de cómo el precio reacciona hasta desequilibrio acá, y a raíz de cómo reacciona a ese desequilibrio ya empezaría ya a tomar como ciertas decisiones en función a cómo se vaya desarrollando la dirección del precio. Sin embargo, el diario para mí es lo más importante y lo más relevante en lo que va a ser estas semanas, porque que el precio siga manteniendo esos puntos importantes en el diario es lo que me va a permitir el direccionamiento hacia los objetivos importantes que tengo. Bueno, en el mensual de USD CAD ya logramos tomar ese punto relevante del mensual, donde ya se toma ese punto de liquidez importante. Adicional tenemos los dos puntos de corrección que son aquellos en donde podríamos ver reacción, que ya el precio se encuentra en uno de ellos. Sin embargo, para mí es importante y es relevante obviamente ver cómo se viene desarrollando este movimiento de acá. Para mí es bastante relevante que no se ha generado como ningún cambio significativo en esta temporalidad, pero es muy importante tener en cuenta cómo se vienen moviendo las temporalidades inferiores, como es el semanal y el diario. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la correlación que se está generando. Bueno, a nivel del semanal no tenemos como nada completamente significativo, que no sea que de pronto pues el precio tiene alguna posibilidad de reacción en este zona de rebalanceo de acá. Sin embargo, por debajo tenemos zonas que son más importantes. Entonces, por ejemplo, para mí a nivel estructural, dentro de lo que viene presentando el semanal, yo me fijaría un poquito más de cómo se viene moviendo el diario, porque no tengo la información suficiente acá en el semanal. Ahí en el punto en el que está el precio puede generar cierto tipo de reacción. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que luego de haber tomado este punto ya me está mostrando una intención diferente el precio, que ahorita, como lo vamos a ver en el diario, es bastante importante entender esto. ¿Y por qué? Porque acá en el diario de alguna u otra forma ya se empieza a tener como ese tipo de tentativa importante del precio, que en función a estos puntos de acá, si el precio llega a tomar estos puntos en nivel de corrección, para mí la estructura continúa siendo esta de acá arriba, porque venimos de rechazar esa zona de temporalidades mayores, se genera ese desplazamiento, un cambio de estructura, y de alguna u otra forma ya se empieza a generar como cierto tipo de intención en función a hacia dónde quiere ir el precio. Obviamente me mantendría como monitoreando. Sin embargo, ahorita se encuentra como en este desequilibrio de acá, que es importante ver cómo el precio reacciona a ese desequilibrio. Sin embargo, si vemos de pronto correcciones por encima de estos puntos, no quiere decir pues que el precio ya se va a ir a hacer un nuevo máximo. Sin embargo, obviamente pues no se descarta porque la posibilidad existe, pero el escenario que tiene mayor probabilidad en función a mis hipótesis y a mi criterio de análisis es la continuación bajista del precio. Eso también va en relación a cómo se correlaciona el USD CAD con lo que viene siendo el índice del dólar, donde en el índice del dólar también tenemos unas proyecciones de continuación bajistas, con ese fin, obviamente, de también generar como ese traslado de expectativas a otros pares como euro dólar, libra dólar y australiano dólar. Bueno, en el 4 horas no voy a entrar mucho en detalle porque de alguna otra forma pues en el diario tengo prácticamente casi que lo mismo. Teníamos estos puntos de acá que el precio puede venir a tomarlos, generar esa toma de ese flotante que tiene el precio en ese punto y ya luego ver cómo el precio ya empieza a tomar o empieza a generar ciertas reacciones a esos puntos. Sin embargo, pues tenemos como este último desplazamiento importante que presentó el precio, donde nos encontramos reaccionando como a ese desequilibrio que teníamos ahí en el diario, y también pues cumple obviamente pues con la última extensión que presentó el precio. Entonces vamos a ver más o menos cómo se desarrolla el precio en el punto en el que está. Sin embargo, si se generan movimientos más alcistas en función a tomar esos puntos, no me genera como un cambio de hipótesis, me generaría más como un atractivo del precio
para generar ya mayor ingreso y oferta para poder en realidad poder desplazar el precio hacia objetivos más abajo. Bueno, en los índices bastante interesantes los movimientos que se presentaron esta semana. El precio logró tomar como ese alto que teníamos ahí. Esto es un gráfico de CFDs. Hay como cierto cambio, obviamente, en lo que viene siendo las cotizaciones del futuro, donde en el futuro se puede identificar, vamos a mirar, en el futuro se puede identificar que no logró alcanzar ese máximo de ahí en el futuro. Entonces, miren como un poquito como la diferencia que se vienen presentando entre la data del CFD y la data del futuro. Sin embargo, obviamente en los movimientos pues intradiarios se sigue presentando como cierta relación bastante interesante. Si nos vamos acá, obviamente nos volvemos acá al gráfico. En el semanal tuvimos y alcanzamos como ese máximo que tenemos ahí. Se genera como cierto traslado del punto estructural dentro del semanal, que este para mí ya sería el nuevo punto estructural. Sin embargo, el precio se podría soportar también en él, tomándolo pues, o es en estos dos puntos. O sea, estos dos puntos son los que generan como ese movimiento a generar ese máximo, ese máximo. Entonces, nada, simplemente como esto es como lo que se está viendo acá en el semanal, vamos para el diario. Bueno, el diario está bastante interesante. A nivel estructural, tengo como ese mismo punto del semanal en el diario, yo personalmente lo tengo. Estos puntos para mí son bastante relevantes. Aquí en el 4 horas se puede ver un poquito más interesante que de pronto el precio pueda bajar, tomar esos puntos y a raíz de tomar esos puntos ver el sistema de confirmaciones que ya nos daría en ese punto con el fin de continuar alcista dentro de la probabilidad del precio, pues. ¿Qué tendríamos en contra o qué estaría como en contra de esa dirección alcista o esa dirección estructural que viene teniendo el precio? Este desequilibrio acá, el precio tomó ese desequilibrio bastante fuerte y de alguna u otra forma va a generar un cierto conflicto ahorita con el fin de presentar ese desplazamiento alcista. ¿Por qué? Porque ahí ya se puede presentar como algún tipo de conflicto que no le permita al precio llegar hasta este punto. Entonces, queda como un punto de interés bastante importante y bastante relevante ver cómo el precio se comporta a la hora de tomar esos puntos, porque para mí es importante esos puntos y lo más probable es que el precio vaya a tomarlos a principio de semana y más o menos como en eso están mis ojos y en eso están mis análisis dentro de Standard & Poor's 500. Ya que en el 4 horas ya lo tengo marcado porque en el 4 horas ya sí se ve bastante interesante esos puntos. El precio puede tomarle esos puntos y ya generar cierto tipo de reacción alcista y a raíz de eso generar como cierta correlación con la estructura. Sin embargo, miren la capacidad que tuvo este movimiento. Eso fue un movimiento bastante fuerte. Sin embargo, que el movimiento sea fuerte no quiere decir de que el precio no tenga la capacidad de poderlo eliminar, porque si hay un nivel de correlación que en realidad está teniendo cierto sentido a nivel macro, entonces el precio en realidad puede tomar fácilmente ese último desplazamiento que tuvo el precio, porque eso es la creación de una estructura interna y a generar de pronto una correlación o al tomar puntos importantes que sean que generen ese nivel de relación con la estructura externa, ya generaría un poquito más de lógica en función del precio para poder ir a tomar esos puntos más altos. Entonces, inicialmente yo me mantendría dentro de esa hipótesis, ver primero el precio, cómo toma esos puntos de acá abajo, y ya luego de que tome esos puntos más abajo, ya entraría en análisis a ver cómo el precio se comporta dentro de estos puntos estructurales. Sin embargo, para mí la lógica me diría como en función o seguir como ese sentido que viene trayendo la estructura de temporalidades mayores. Nasdaq no cambia mucho el panorama, tenemos puntos estructurales claros del precio, venimos de tomar este alto relevante en función a lo que viene generando ese nivel estructural y ya estamos presentando un movimiento de corrección. Me mantendría muy al pendiente de cómo se comporta el precio en función a esos puntos estructurales. Tenemos la capacidad de pronto el precio tomar esos puntos estructurales y generar un tipo de reacción. Sin embargo, todavía estamos bastante lejos. Me gustaría ver cómo se va generando el desarrollo de esta semana y a raíz de eso ver el precio cómo se comporta, porque también, así como teníamos intereses y atractivos de flotante de liquidez dentro de Standard & Poor's 500, también tenemos los mismos flotantes o los mismos intereses de liquidez dentro de Nasdaq, que ya se los voy a mostrar. Miren la capacidad del diario en función a cómo se viene mostrando y cómo se viene formando el precio. Acá tenemos los intereses de liquidez que ya les venía comentando. Sin embargo, miren la capacidad que viene teniendo el precio y tenemos más o menos como la misma relación que veníamos presentando en el Standard & Poor's 500, donde se eliminó por completo ese desequilibrio. Ahorita ya para mí es importante ver
la reacción que tiene el precio hacia esos puntos que pueden generar cierto atractivo y que nos puede generar una reacción que nos correlacione a esa última extensión que tuvo el semanal. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta de que esto ya se convierte en una zona de conflicto, donde también tendría sistemas de confirmaciones para poderme anticipar a una reacción en caso de que el precio vuelva a llegar a ese punto. Sin embargo, para mí, dentro de mi lógica, los siguientes puntos sería tomar ese flotante de liquidez y ver más o menos cómo reacciona el precio a esos flotantes, que ya les voy a mostrar en 4 horas cómo debería ser la reacción. Miren en la capacidad de los movimientos cómo viene siendo de alguna u otra forma interesante cómo se viene desarrollando el precio. Ese flotante de liquidez que nosotros tenemos acá es el que yo les menciono, que el precio de alguna u otra forma puede bajar a tomarlos y a raíz de tomar esos puntos ya generar algún tipo de reacción. A raíz de tomar esa reacción, para mí ya viene siendo bastante interesante cómo va a reaccionar el precio a estos puntos y a esta estructura que ya dejo acá en el 4 horas, porque es una estructura que en realidad representa volumen en el precio, pero lo mismo que les decía en Standard & Poor's 500, no quiere decir que no se pueda eliminar esa última extensión, porque a nivel de correlación de esa temporalidad mayor, mi lógica todavía sigue mostrando la continuación de una estructura alcista. Entonces, más o menos me mantendría dentro de esa lógica, estaría mirando más o menos cuáles son las reacciones que tiene el precio hacia esos puntos y a raíz de esos puntos ya empezaría ya en un proceso de toma de decisiones. Eso ha sido todo por el análisis de hoy. A principio de video les dije por qué no vamos a analizar el oro. Para mí en realidad no es bastante relevante analizar el oro en esta ocasión. Me gustaría ver un poquito más cómo se terminan de desarrollar los movimientos que viene presentando. Sin embargo, esto ha sido todo, un análisis bastante interesante que ha cumplido con muchos de los objetivos que teníamos las semanas anteriores y de alguna u otra forma espero que le haya servido y le haya gustado pues todo este tema de análisis. Dele like, suscríbase al canal, active la campanita para que obviamente no se pierda ninguno de los análisis y de los demás videos que van a estar disponibles en el canal y eso es todo, nos vemos en la próxima.